Buenas tardes chicos, mi nombre es Mateo Ibarra, docente de Biología y Química, y el día de hoy vamos a estar desarrollando algunos ejercicios referentes a química parecidos a los ejercicios que son evaluados en el examen de admisión de la Universidad Nacional. Estamos invitando a todos ustedes para que participen por medio del chat, dando sus respuestas, además de que compartan con sus amigos, compartan que estamos en vivo en estos momentos, para que vayan llegando y vamos a empezar de una vez. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar chicos con el día de hoy con nuestro primer ejercicio y esperamos que todos estén atentos a él. Vamos a leer chicos el texto que vamos a tener en cuenta para la resolución de nuestro ejercicio y los invito a que tomen una imagen de esta que estamos compartiendo como para que tengan ahí el texto al cual vamos a hacer referencia en las preguntas. ¿Listo? Vamos a leer entonces, el texto se llama Reparación y reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Eso, digamos que lo vamos a conocer en este caso como RAE. En ningún caso se deben de depositar el RAE en los contenedores de recogida municipal, ya que algunos de los materiales que los componen contienen compuestos muy contaminantes y muy pesados, tales como el mercurio, plomo, cadmio y cromo, sustancias halogenadas, tales como los clorofluorocarbonados, binéfilos o bifenilos cloratos, cloruro de polivinilo y algunos retardantes de llama como los bromados, así como amianto y arsénico. Estos aparatos pueden generar problemas medioambientales si no son pretratados ni gestionados adecuadamente. Los aparatos eléctricos con una mina de metales preciosos en un computador se pueden encontrar como el oro, el paladio, la plata, etcétera, que se pueden extraer con las tecnologías apropiadas por métodos físicos. Cada tonelada de residuos de computador proporciona cerca de 100 gramos de oro. Vamos entonces con la pregunta. En este caso, antes de la pregunta, tenemos una nueva imagen que nos da información sobre estos compuestos de los cuales acabamos de hablar, así que los invito a que también tomen el pantallazo de esta imagen, dado que esto es básicamente lo que vamos a utilizar para responder a la pregunta que viene. ¿Listo? Miren que ahí nos están mostrando la composición de las moléculas y además nos están dando una tabla de resumen donde nos van a indicar el grupo y el periodo de cada uno de los elementos que conforman estos compuestos. ¿Listo? Listo, vamos entonces, en este caso con nuestra pregunta. La pregunta inicial dice, el elemento cuyos átomos tienen la mayor masa atómica es el A, arsénico, B, oro, C, cromo o D, plomo. Un minuto chicos para que intenten responder. Recuerden que pueden utilizar la tabla que acabamos de compartir y en un momento entonces vemos cuáles son las respuestas que vamos a dar. Listo. Un minuto chicos. Listo chicos, entonces lo que nos está preguntando el ejercicio es,
¿Cuál es el que va a tener mayor masa atómica? Recordemos que la masa atómica va incrementando en la tabla periódica, entonces tenemos una tabla periódica. En esa tabla periódica recuerden que tenemos grupos, que vendrían a ser estos, y periodos, que se representan por las columnas. ¿Listo? Entonces tenemos periodos y tenemos grupos. Para nosotros conocer cuál de ellos va a tener mayor masa atómica, recordemos que la masa atómica va incrementando de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces acá está el de masa atómica, va aumentando la masa atómica, etcétera, etcétera, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Listo? En este caso nos están dando los grupos y nos están dando los periodos. Por tanto, el elemento que va a tener una mayor masa atómica, si la masa atómica aumenta de arriba hacia abajo, es decir, del periodo 1 hasta el periodo 7, y de los grupos, del grupo 1 hasta el grupo 18, quiere decir que el que tenga el grupo más grande va a ser el que va a tener una mayor masa atómica, dado que está incrementando su número de protones, por tanto, su mayor núcleo. Por tanto, en este caso, el que tiene el mayor grupo tiene que estar relacionado con 14 o con el arsénico, que es 15. Pero además recuerden que el periodo también afecta, o sea que en este caso que tenemos el arsénico en el 4 y el plomo en el 6, el plomo tendría mayor masa atómica que el arsénico. Ahora, veámoslo en la tabla periódica cómo quedaría. Entonces estamos diciendo que el arsénico está en el grupo 15, o sea que estaría más o menos por acá, arsénico. Y además, ese arsénico estaría en el periodo 4, ¿cierto? Pero si vamos a hablar del plomo, el plomo estaría en el periodo 6 y en el grupo 14, o sea que el plomo en este caso debería estar como por acá, ¿cierto? Por lo cual estamos diciendo que el plomo está después del arsénico y por tanto va a tener una mayor masa atómica. Por tanto, la respuesta correcta, chicos, en este caso es que el plomo, o sea la D, tiene una mayor masa atómica. ¿Listo? Vamos con nuestro segundo punto, chicos, del día de hoy, que dice: el orden correcto de los tres elementos dados, nombrados de menor a mayor número atómico de sus átomos, es oro, plomo, mercurio; B, cadmio, plata y paladio; C, plomo, mercurio y oro; o D, paladio, plata y cadmio. Un minuto para que cada uno de ustedes nos dé su respuesta.
Listo chicos, en este punto nos hablan entonces de que vamos a buscar el número atómico de menor a mayor, es decir, vamos a organizarlo desde el menor número atómico hacia el mayor. Lo que yo recomiendo es, según la tabla, ahí habían unos grupos y unos periodos. Ya sabemos que los elementos están organizados de acuerdo a su número de protones que van a ser análogos a lo que conocemos como el número atómico. O sea que lo que necesitamos saber es el tamaño, lo mismo que estábamos haciendo en el punto anterior, el tamaño de los átomos. ¿Cómo lo reconocemos? A partir de la tabla que nos daba el grupo y nos daba el periodo de cada elemento. Por lo cual, si estamos buscando aquellos elementos que tienen menor masa y por tanto menor número atómico, lo que tenemos que hacer es buscar en esta tabla cuál es el grupo menor de todos los elementos que nos daban dentro de los que nos ofrecen las opciones de respuesta y cuál es el periodo menor. Entonces teníamos por ahí que había un elemento que tenía el grupo 10 y el periodo 5. Ese elemento, chicos, en este caso era el paladio. O sea que el paladio estaba en el periodo menor y en el grupo menor. Después nos decían que teníamos un elemento en el grupo 11 y en el periodo también 5, que en este caso era la plata. 5 y grupo 11. En este caso teníamos que era la plata, ¿cierto? La plata. Y por último, teníamos que nos decían que había un elemento en el 12 y también en el periodo 5, que era el cadmio. Entonces miren chicos que lo que estamos haciendo es organizándolo. Están en el mismo periodo, o sea, están en el mismo 5. Pero uno va a estar en el grupo 10, por acá, otro va a estar en el grupo 11 y otro va a estar en el grupo 12. Por lo cual estamos diciendo que están aumentando uno seguido del otro, o sea que si este por algún motivo tuviese 20, este sería 21 y este sería 22. Estoy diciendo cualquier cosa, solo lo que interesa acá es que por estar consecutivos y estar de izquierda a derecha, va a ir aumentando en su número atómico. Por tanto, acá que tenemos el paladio, la plata y el cadmio como los tres elementos de menor masa, entonces podemos decir que tiene menor número atómico y sería en este mismo orden, o sea, paladio, plata y cadmio. Ese sería el orden de menor a mayor. Por lo tanto, chicos, la respuesta para este punto sería la opción D, que nos dice paladio, plata y cadmio. ¿Listo? Vamos con nuestro siguiente punto, chicos. Nuestro siguiente punto nos dice, de los siguientes, el único elemento que es de la serie de elementos de transición es A, plomo, B, cromo, C, oro o D, plata. Un minuto chicos para que cada uno de ustedes nos dé su respuesta. Antes de continuar chicos, vamos a compartir un momento la información que teníamos inicialmente para los que acaban de conectarse. ¿Listo? Entonces tomen un pantallazo a esta imagen chicos, que es la información que estamos utilizando para dar solución a las preguntas que estamos trabajando en este momento. Un momento para que tomen el pantallazo y volvemos a la pregunta.
Listo, chicos. El punto acá nos habla de elementos de transición. Listo. Vamos a ver cuál de esos no es un elemento de transición. Resulta que ustedes recordarán que en la tabla periódica está dividida en dos grupos, los A y los B. Los A son conocidos como elementos representativos y son estos de acá, serían los 1 y los 2A, y son estos de acá, ¿cierto? Tenemos elementos representativos A. Y los de acá son conocidos como elementos de transición, que por tener característica metálica los llamamos metales de transición. Entonces lo que nos está preguntando el ejercicio es básicamente cuál de esos elementos no está dentro de estos elementos de transición. ¿Listo? ¿Cómo lo sabe usted? A partir de la gráfica, o a partir de la tabla más bien. La tabla me dice que por allá en el grupo 6 tenemos un elemento, ¿cierto? En el grupo 6 nos vamos a remitir a la tabla. Nos dice el cromo está en el grupo 6. O sea que está por acá dentro de los elementos de transición. Después nos dice, además del plomo, nos preguntaban por... Ah, el cromo, perdón, por el cromo. Además del cromo nos preguntaban por el oro. El oro está por acá en el grupo 11 y la plata también. Recordemos que en este caso tendríamos que el oro estaría abajo de la plata, ¿cierto? Y por último nos están preguntando, eh, en este caso, por el plomo que estaría por acá. ¿Por qué sabemos que está por ahí? Porque en la tabla nos dicen que está dentro de estos elementos de acá. Listo. Entonces, este que vendría a ser el plomo, según la tabla, está en el 14. O sea que el 14 estaría por acá. Listo. Con eso tenemos, chicos, básicamente que el elemento que está fuera de los elementos de transición, que recuerden que es esto, metales de transición, sería este de acá. Que en este caso sería el plomo. O sea que la respuesta correcta para este punto 3 es la A. Listo. Vamos, chicos, con nuestro siguiente punto. En este punto nos dicen, a partir del texto y con base en la representación de los átomos de oro como oro 197, se calcula que en 100 gramos de oro hay 100 sobre 79 moles, 100 sobre 197 átomos, 100 sobre 197 moles o 100 sobre 79 átomos. Un minuto para que lo intenten resolver y lo revisamos en el tablero.
Antes de continuar, chicos, hacemos una aclaración con respecto al punto anterior, que era que no se alcanzaba a ver la palabra no. En el texto era cuál no era un elemento de transición. ¿Listo? Lo que teníamos que tener en cuenta era que estábamos buscando el que no, dado que tres de ellos sí eran un elemento de transición. ¿Listo? Entonces ahí por efectos de pronto que no se podía ver, quizá algunos no alcanzaron a responder la respuesta, a obtener la respuesta correcta. Pero ahí la pregunta hacía referencia a cuál no era un elemento de transición. Listo, hacemos esa aclaración. Y para este punto, chicos, que básicamente nos pregunta por 100 gramos de oro cuánto va a tener. Recordemos que esto es lo que conocemos como un isótopo. Cuando hablamos de los isótopos, chicos, estamos hablando de átomos del mismo elemento, es decir, varios átomos igualitos donde algunos de ellos tienen mayor masa, ¿cierto? En este caso no nos importa conocer realmente cuáles son los isótopos, sino que nos importa a partir de este átomo conocer cuánto habría en 100 gramos de oro. Recordemos, chicos, que el numerito que está abajo va a representar la Z, en otras palabras, nuestro número atómico. Y recordemos además que ese número atómico va a ser el número de protones. Por otra parte, vamos a tener el de arriba que se va a representar por una A y es lo que conocemos como número de masa, es decir, la masa, en este caso del átomo. Lo que me está indicando el ejercicio es que la masa es de 197. ¿Listo? Cuando usted habla de una masa de un átomo, está hablando de masa atómica. Por tanto, decimos que la masa del oro va a ser igual a 197, que es el número de masa, y recordemos que la unidad en el caso de la masa atómica es gramos sobre mol. O sea que lo que tenemos en este caso, chicos, es el peso o la masa de un átomo de oro. ¿Listo? ¿Qué me está indicando esto? Que cuando yo tengo 197 gramos, eso lo voy a tener en una mol. Ahora, como ya tengo que 197 gramos hacen parte de una mol y el ejercicio nos pregunta por 100 gramos, hacemos un factor de conversión. A algunos les gusta la regla de 3. En química generalmente no utilizamos la regla de 3, pero para cuestiones de su examen usted puede utilizar cualquiera de las dos y le va a dar el mismo resultado. Acá nos gusta utilizar el factor de conversión. Entonces, en este caso, el factor de conversión va a decir, ¿qué me están preguntando? En 100 gramos, ¿cuánto tengo? Listo. Ahora voy a pasarlo a factor de conversión. Y me está diciendo que cuando yo tengo una mol de oro, voy a tener 197 gramos. Listo. Una mol equivale a 197 gramos. Eso es lo que nos está indicando este peso de acá. Por tanto, cancelo gramos con gramos y esto me da 100 por 1 dividido 197. 100 por 1 es 100 dividido 197 y como cancelé los gramos me quedaron moles. Por tanto, lo que obtengo, chicos, después de hacer el factor de conversión es que en 100 gramos voy a tener 100 moles sobre 197. O sea que en este caso la respuesta sería el numeral B. Vamos, chicos, entonces con nuestro siguiente punto. Este punto nos dice, el porcentaje de bromo en el BFR equivale a... Recordemos que ese BFR es un compuesto, ¿cierto? BFR. Y ese compuesto nos daban la fórmula, bueno, realmente nos daban la estructura de la molécula en el texto inicial, en la tablita que teníamos inicialmente. Entonces coja el BFR, que era la molécula inicial, y sáquele el porcentaje de bromo. Opciones de respuesta A 36.6, B 48.8, C 24.4 y D 61.0. Un minuto para que lo intenten responder.
Listo, chicos. Este punto básicamente partía de esta molécula. Nos decían el BFR cuánto porcentaje hay de bromo. Entonces teníamos que remitirnos a esta molécula que nos decía cuántos átomos habían de carbono, de oxígeno y de bromo. Entonces ustedes recordarán que cuando hablamos de carbono, cada uno de estos vértices, cada una de estas esquinitas es un átomo de carbono. Por lo cual acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta por ser igual pues va a tener también 6. O sea que en total tenemos 12 átomos de carbono. Ustedes sabrán que el peso de un átomo de carbono es 12, o sea que lo multiplicamos en este caso por el peso 12 por 12. Además tenemos un átomo de oxígeno, multiplicamos por 1 y tenemos 2 bromos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque necesitamos conocer el peso de toda la molécula y luego sacar el peso que corresponde a los bromos en término porcentaje. ¿Listo? Tenemos entonces que esto sería 144, acá tendríamos 16 y acá tendríamos 160, o sea que el bromo está dando un peso de 160. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta este dato porque es el que nos preguntan, 160 gramos sobre mol. Pero toda la molécula estaría pesando 320 gramos sobre mol. ¿Listo? Ya sabemos entonces que acá tenemos 320 y acá tenemos 160. En este caso, chicos, lo que estamos haciendo es redondeando, porque ustedes sabrán que el peso de un átomo de carbono no es exactamente 12, el del oxígeno es 15.9, o sea, no es exactamente 16, y el del bromo no es exactamente 80. Como hacemos, o como estamos redondeando para poder que el ejercicio sea mucho más simple de realizar a nivel operativo, entonces posiblemente no nos dé el punto exacto, no nos dé la respuesta exacta, pero como tenemos dos o cuatro respuestas totalmente diferentes, entonces vamos a aproximarlo. ¿Listo? En este caso nos está diciendo entonces que toda la molécula tiene un peso de 320 gramos sobre mol. En otras palabras, 320 gramos sobre mol corresponde al 100% del peso. Recordemos que nos están hablando de porcentaje. Así que ahora que tenemos que el bromo equivale a 160 gramos sobre mol, necesitamos saber cuánto es el peso. Podemos resolverlo por una regla de 3, un factor de conversión. Una regla de 3 sería multiplicar en x, ¿cierto? En este caso, como sabemos que 320 es el 100% y es el doble de 160, quiere decir que 160 corresponde a la mitad, es decir, al 50%. En este caso, si en tu opción de respuesta no hay nada como 50%, dado que lo redondeamos, podemos escoger aquella opción de respuesta que se acerca a 50%. En este caso, la opción de respuesta que se acerca es la B, que nos habla de 48.8, que es básicamente redondeando 49. O sea que la respuesta para este punto, en este caso, sería la opción B. ¿Listo, chicos? Continuamos con el siguiente punto. El siguiente punto dice, la fórmula correcta del dióxido de manganeso es, tenemos ahí las opciones, pueden verlas, no las voy a leer por efectos de, pero pueden ver ahí las opciones de respuesta, la A, la B, la C y la D. Listo, un minuto para que intente responderlo.
Listo chicos, para responder a una pregunta que hacían si no había hidrógeno, sí, en efecto sí hay hidrógeno. El hidrógeno, recuerden que el carbono tiene la posibilidad de formar cuatro enlaces. Acá tiene un doble enlace con este, tiene un enlace simple con este, o sea que van tres, y un enlace simple con este, o sea que este carbono, este carbono, este carbono y este no van a tener ningún enlace con hidrógeno. En efecto, este y este tendría un enlace con hidrógeno, por lo cual tendríamos cuatro hidrógenos por cada uno de ellos. Estaríamos hablando entonces que en efecto acá hay hidrógenos que pesan 1 gramo sobre mol y lo multiplicaríamos por 8. O sea que en este caso, si vamos a tener en cuenta los hidrógenos, esto nos daría 328. Y cuando tenemos que esto es 328, 328 es el 100% y 160 ¿cuánto es? Esto nos daría 48.70 y algo. O sea que esto se aproximaría ya a la respuesta que en este caso sería 48, no .7, sino redondeando 48.8. Entonces para el punto anterior tenemos en cuenta los hidrógenos. En el caso de tenerlos en cuenta, pues obviamente entonces el peso aumentaría en 8 gramos sobre mol y por tanto se acercaría mucho más a nuestra respuesta. Esta sería la forma correcta de hacerlo para no obviar los hidrógenos. Listo. Vamos entonces con el punto que seguíamos, que estábamos viendo que era la fórmula correcta del dióxido de manganeso. En este caso, chicos, tenemos, recordemos que estamos hablando de un óxido, y cuando hablamos de un óxido estamos hablando de un oxígeno que está unido a otro elemento, en este caso al manganeso. Listo. Recordemos una cosa importante, chicos. Esto es magnesio, diferente a esto que es manganeso. Listo. Nos están preguntando es por el manganeso. Esto nos permite eliminar la opción D, la opción C y la opción B. O sea que la respuesta por obligación sería la B. Pero además recordemos que cuando estamos hablando de un óxido, estamos hablando de la unión de un oxígeno con cualquier otro elemento. En este caso, por ser dióxido, debo de tener dos oxígenos. Dióxido y el manganeso sería 1. Por tanto, el dióxido de manganeso, la respuesta correcta sería MnO2, que corresponde a la opción A. Listo, vamos con nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto dice, el peróxido de hidrógeno H2O2, que es el principio activo del agua oxigenada, contiene oxígeno con número de oxidación igual a A más 1, B menos 1, C más 2 o D menos 2. Un minuto para que demos nuestras respuestas. Listo chicos, nos están hablando del peróxido, en este caso H2O2. Ustedes recordarán que cuando estamos hablando de estados de oxidación, los estados de oxidación son esos átomos que podrían como ganar o perder un átomo cuando se une con otro. Recordemos que en el caso del oxígeno vamos a tener menos 1 y vamos a tener menos 2. Y en el caso del hidrógeno, como el hidrógeno solo tiene un electrón, podría perder solo un electrón, ¿cierto? Tenemos entonces chicos que cuando hablemos de óxidos, recordemos que los óxidos, los oxígenos, trabajan con menos 2, como es el caso del agua. Casi siempre el oxígeno va a trabajar con menos 2. Hay una excepción, cuando en los peróxidos. Entonces en el oxígeno trabaja con menos 2, acá tenemos más 1 y recordemos que la carga neta de la molécula debe ser igual a 0, a menos que nos digan lo contrario. Eso sería multiplicar el más 1 por el 2, que me daría más 2, y el menos 2 por el 1, que sería menos 2. Y esto da 0. La molécula debe dar entonces 0, ¿cierto? En el caso del peróxido, que es lo que nos preguntan, como el hidrógeno solo tiene 1, solo podría perder 1, o sea que tendríamos más 1. Esto nos daría una carga neta de más 2. Para que esto en efecto sea menos 2 y neto nos dé 0, esto tiene que trabajar con menos 1, porque menos 1 por 2 nos daría menos 2.
Esto es un peróxido, chicos, no se les puede olvidar una cosa. El oxígeno siempre trabaja con -2, siempre va a tener esta oxidación -2, excepto en los peróxidos donde es -1. Por tanto, para esta pregunta la opción de respuesta correcta es B, -1. ¿Listo? Vamos con nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto dice, la reacción en la que se produce oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno en el agua oxigenada es una A, oxidación, B, eliminación, C, reducción o D, adición. Un minuto para que nos den sus respuestas. Listo, chicos. Este punto nos está hablando de una reacción donde tenemos peróxido de hidrógeno, el que teníamos hace un momento. Este señor, chicos, me va a producir oxígeno según el ejercicio. O sea que vamos a obtener agua más oxígeno. ¿Listo? En este caso, chicos, esto sería oxígeno diatómico. En este caso tenemos que recordar los estados de oxidación. Decíamos que cuando teníamos el hidrógeno, el estado de oxidación iba a ser +1 y además adicionalmente decíamos que en el caso de los oxígenos era -2. Pero miremos que acá, al multiplicar +1 por 2 me daría +2 y acá -2 por 2 me daría -4. Decíamos entonces que en el caso de los peróxidos esto no iba a ser -2 sino -1. Por tanto, esto me daría -2, lo cual sería 0. ¿Listo? Lo que me está diciendo el ejercicio es qué está pasando con el oxígeno, entonces vamos a hacerlo. Acá, como esto ya no es un peróxido, esto sí puede ser -2, -2 por 1 da -2 y acá +1 por 2 me daría +2 y esto en efecto me da 0. O sea que acá el oxígeno sí puede trabajar con -2. Acá -1 porque es un peróxido, acá es un óxido, entonces -2. Y recordemos adicionalmente que hay una regla que me dice que cuando yo tengo un átomo o una molécula de un mismo elemento, es decir, no tengo varios elementos, no tengo un compuesto, el estado de oxidación va a ser igual a 0. Por tanto, este oxígeno va a ser a 0. Ahora, ¿qué nos está preguntando el ejercicio? Nos está preguntando por el oxígeno, porque nos está diciendo la producción de oxígeno. O sea que el que me importa es la relación del oxígeno con el peróxido. Este no me va a importar. Tengo entonces que el oxígeno inicialmente estaba en -1 y pasó a estar en 0.
¿Qué le sucedió? ¿Perdió o ganó electrones? En este caso, como estaba negativo y pasó a cero, quiere decir que perdió un electrón. Y cuando un átomo pierde un electrón, eso lo conocemos como oxidarse. O sea que acá se dio una oxidación. ¿Listo? Por tanto, acá la respuesta correcta para este punto sería la A, que es oxidación. ¿Listo? Vamos con nuestro siguiente punto, chicos. Para este nuevo punto tenemos una lectura. Esa lectura habla del monóxido de carbono. Entonces van a aprovechar ustedes para tomar el pantallazo ahí, la imagen de esta lectura y guardarla para cuando pasemos a las preguntas. Mientras tanto vamos a leerla. Dice, monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un compuesto muy reactivo. Los químicos utilizan esta reactividad para preparar diversos compuestos orgánicos. Comercialmente, el monóxido de carbono se prepara, junto con el hidrógeno, por reacción de gas metano, con vapor de agua o por oxidación parcial del gas natural con aire. Tenemos entonces, chicos, ahí nuestras ecuaciones. Nuestra ecuación 1 que nos habla del metano gaseoso más el agua, que produce CO, es decir, monóxido de carbono más hidrógeno diatómico. Nuestra segunda ecuación nos habla de metano, que produce dos átomos o una molécula de dos átomos de oxígeno y CO, es decir, monóxido de carbono más hidrógeno gaseoso. Y nuestra tercera ecuación viene después de una lectura. La lectura dice, el ácido aséptico se prepara haciendo burbujear monóxido de carbono en metanol, aproximadamente a 200 grados centígrados y 50 atmósferas de presión, utilizando un compuesto de rodio como catalizador. Recordemos que el rodio es un elemento químico. En este caso tenemos CO, monóxido de carbono gaseoso, con un alcohol que en este caso es líquido. En este caso, por tener un solo carbono, es el metanol, y eso nos va a producir el ácido acético. Esa es nuestra tercera ecuación. ¿Listo? Ya tomaron su pantallazo. Entonces vamos a las preguntas. La primera pregunta nos dice, la reacción dada en la ecuación 2 es una reacción de qué tipo? A, combustión, B, síntesis, C, descomposición o D, de sustitución. Un minuto para que usted analice la ecuación y nos dé su respuesta. Hola Karen Mora. Karen nos hace la pregunta de si un elemento o un átomo gana electrones es reducción. En efecto, chicos, cuando un átomo pasa de un estado de oxidación a uno donde ganó electrones, eso se conoce como una reducción. Cuando el átomo ha perdido electrones, eso se conoce como una oxidación. ¿Listo? Continúen entonces con su ejercicio.
Listo chicos, nos piden entonces, Karen nos dice que si podemos explicar en qué consiste cada una. Entonces vamos a ver una por una, listo. La A que nos hablan de combustión, recordemos chicos que cuando hablamos de combustión estamos hablando de un elemento cualquiera, cuando ese elemento cualquiera está en presencia de oxígeno, de atómico, y además está, digamos que en presencia de fuego, en presencia de calor, ¿cierto? Básicamente se genera un proceso de combustión que dará lugar a CO2 más agua. ¿Listo? En este caso estamos hablando de un proceso de combustión. Presencia de oxígeno más calor. Este sería el combustible generando CO2 más agua. Eso es un proceso de combustión. Acá no está obteniéndose agua, ni se está obteniendo CO2, por lo cual no es un proceso de combustión. La segunda opción, chicos, dice síntesis. Cuando hablemos de síntesis, recordemos que síntesis es coger dos cosas que están separadas y unirlas, generar un nuevo producto distinto a ambos reactivos. Entonces tenemos dos reactivos separados y esos dos reactivos nos va a dar un compuesto, en este caso algo totalmente distinto a lo que había inicialmente. Nuestra tercera opción de respuesta hablaba de descomposición. Cuando hablemos de descomposición, chicos, recordemos que descomponer es separar. Es lo contrario de la síntesis. Si síntesis es formar, descomponer es separar. Entonces, si yo tengo algo como esto, A, B, esto lo vamos a separar en A más B. En otras palabras, es lo contrario a ese proceso de síntesis. Y la última opción que nos habla de sustitución, cuando hablamos de sustitución, estamos diciendo que tengo algo como esto, AB más C, y eso me va a generar, en este caso, que C desplace a B. Por eso se llama sustitución o desplazamiento. Entonces finalmente quedo con AC, es decir, la C quitó a la B del medio y la B le tocó quedarse sola. ¿Listo? Por tanto, lo que está sucediendo acá es exactamente eso. El oxígeno quitó del medio al hidrógeno y dejó el hidrógeno solito mientras se unió con el carbono. O sea que la respuesta para este punto es que acá lo que tenemos es una reacción de sustitución. En otras palabras, nuestra respuesta para este será la opción D. ¿Listo? Vamos con nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta dice, los coeficientes estequiométricos de la ecuación 2 son A, 4, 2, 4, 8, B, 4, 2, 1, 2, C, 2, 1, 2, 4 y D, 8, 2, 2, 8. Un minuto para que nos den sus respuestas. Listo chicos, acá nos están preguntando por los coeficientes estequiométricos. Lo único que necesitaba saber es que los coeficientes estequiométricos son los numeritos que van adelante de cada una de las moléculas o cada uno de los compuestos, ¿cierto? Tenemos entonces que balancear en nuestro ejercicio, en nuestro, digamos que en nuestra teoría, lo que nos daban ahí, nuestra ecuación ya no la daban balanceada. Sin embargo, para cuestiones didácticas, para que ustedes vean más o menos o recuerde cómo se balancea, pues vamos a balancearla. ¿Listo? Entonces decimos... tengo un carbono, tengo un carbono. Recordemos que balancear es que los elementos, los átomos que están acá estén en la misma cantidad que acá. Entonces tengo un carbono, está balanceado.
Tengo 4 hidrógenos, pero tengo 2 hidrógenos. ¿Qué hacemos? Le agrego un coeficiente, un numerito adelante para que queden balanceados. 2 hidrógenos por 2, 2 por 2 darían 4 y tengo 4. O sea que los carbonos están balanceados y los hidrógenos también en este caso están balanceados. Pero tenemos un problema, el oxígeno no está balanceado. Tengo 2 acá y acá tengo 1. Le agrego un 2 acá y con eso tengo 2 carbonos y 2 carbonos. Perdón, 2 oxígenos y 2 oxígenos. Pero pasó algo, el carbono se me modificó. Ahora tengo 2, por lo cual debo de poner un 2 acá. Tengo entonces ya 2 carbonos y 2 carbonos. Pero el problema es que me modifico los hidrógenos. Ahora tengo 8 y acá solo tengo 2. Por lo cual le voy a poner un 8 adelante, perdón, un 4 adelante y con eso tengo 4 por 2, 8. O sea que voy a tener 8 hidrógenos y 8 hidrógenos. Con ello tengo balanceados los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos. Ahora la pregunta era, ¿cuáles son los coeficientes estequiométricos? Lo que le están diciendo es, dígame los numeritos que están balanceando la ecuación. Los numeritos que están balanceando la ecuación en este caso son 2. Si no hay nada es porque hay un 1. 2 y 4. Por lo cual la relación sería 2, 1, 2, 4. Lo cual responde a la opción número C. Una cosa para aclarar, chicos. Cuando yo tengo el doble de esto, como es un tema de proporcionalidad, podría obtener 4, 2, 4 y 8 y eso también cumple con balancear la ecuación. Si en su examen por algún motivo no tiene la balanceada neta, la última como tal, sino algo como esto, entonces esto también sería una respuesta correcta. Pero si tiene las dos opciones, la que esté más simplificada, que en este caso es esta, sería la correcta. Listo. Vamos con nuestro siguiente punto, chicos, que en este caso dice la cantidad de monóxido de carbono en moles que se produce en la ecuación 1 a partir de 48 gramos de metano y 36 gramos de agua es A6, B3, C4 y D2. Ahí tenemos, chicos, nuestros pesos atómicos: carbono 12 UMA, es decir, unidad de masa atómica, y oxígeno 16, unidad de masa atómica. Un minuto para que lo resuelvan.
¿Listo, chicos? El ejercicio es muy claro, nos está diciendo utilicemos esta ecuación donde tenemos metano y tenemos agua para producir monóxido de carbono más hidrógeno. Y nos está diciendo que en este caso, ¿cuánto tenemos de metano? Nos está diciendo que de metano vamos a tener 48 gramos y que de agua vamos a tener 36 gramos. Y la pregunta es, ¿cuánto monóxido de carbono se está produciendo, pero en términos de moles? ¿Listo? Claves. Primero, antes que nada, independiente de si usted ve coeficientes o no adelante, vamos a comprobar que esté balanceada. Si hay coeficientes, como en este caso, no importa, vamos a comprobarlo por si hay alguna sorpresa. Tenemos un carbono, tenemos 4 más 2 hidrógenos, tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos, o sea que están balanceados. Tenemos un oxígeno y tenemos un oxígeno. En otras palabras, los átomos que están acá corresponden a los que están acá. Son los mismos elementos y además están en la misma cantidad. Por lo cual, lo que tenemos que hacer es balancear primero. Segundo, estos gramos, chicos, los debemos de convertir en moles, porque recordemos que lo que me está dando la ecuación es una relación de moles. ¿Cómo así? Me está diciendo que cuando yo tengo una mol de metano, necesito una mol de agua para generar una mol de CO, es decir, monóxido de carbono, y 3 moles de hidrógeno diatómico. Tenemos una relación de moles. Recuerden, no se le puede olvidar, cuando le den gramos, páselo a moles, cuando le den litros, páselo a moles, si le dan molaridad, páselo a moles, porque la ecuación me está relacionando es moles. Entonces, para pasar esto, recordemos que hay varias formas. Una primera forma, un factor de conversión. Una segunda forma, factor de conversión que ya vimos cómo se hacía. Una segunda forma, chicos, que tiene que ver con una regla de 3. O una tercera forma, que es con una ecuación, una formulita pequeñita que me dice que las moles son igual a la masa. Recordemos que la masa en gramos sobre la masa molar, es decir, la masa de la molécula, que la medimos en gramos sobre mol. Tenemos entonces, chicos, que acá nos están pidiendo las moles, necesito convertir estos gramos a moles, entonces vamos a hacerlo. Las moles, en este caso del metano, van a ser igual a la masa, que es igual a 48 gramos, sobre la masa molar. Pero recordemos, chicos, la masa molar es la masa de la molécula. Como estamos hablando del metano, tenemos que hallar la masa de esta molécula. Recordemos que en el texto nos decían que un carbono pesaba 12 y un hidrógeno pesaba 1, pero no tengo un hidrógeno, sino que tengo 4, por lo cual el peso de los hidrógenos va a ser 4 gramos sobre mol y del carbono va a ser 12. 4 más 12 me va a dar un total de 16. En otras palabras, el peso de una molécula de metano son 16 gramos sobre mol. Cuando yo divido 48 entre 16, me va a dar, cancelo gramos con gramos, y esto me da 3 moles. O sea, chicos, que 48 gramos equivalen a 3 moles. Tengo 3 moles de metano. Hacemos lo mismo con el caso del agua. Las moles del agua van a ser igual a 36 gramos, que es la masa, sobre la masa molar. Tengo que hallar la masa molar, es decir, la masa de la molécula de agua. Ustedes recuerdan que un oxígeno pesa 16 y que un hidrógeno pesa 1, pero tengo 2 hidrógenos, o sea que tengo el peso de hidrógenos de 2. 2 más 16 me va a dar 18, por lo cual tengo 18 gramos sobre mol, cancelo gramos con gramos y 36 dividido 18 me da 2 moles. He encontrado entonces que 36 gramos de agua equivalen a 2 moles de agua. Chicos, acá ya lo podemos hacer por lógica. Tengo, cuando una mol de metano, cuando estoy utilizando una mol de metano, necesito una mol de agua. Ahora que tengo 3 moles de metano, ¿cuántas moles de agua necesito? ¿Cierto? Necesitaría 3. Una cosa que quede claro, chicos, para yo poder encontrar cuánto monóxido de carbono tengo, necesito saber cuántos moles y cuántos moles de esto tengo. Pero no puedo utilizar ambas, voy a utilizar una de las dos. ¿Cuál de las dos? La que se acaba primero, que lo conocemos en química como el reactivo límite. O sea, que yo primero lo que hago es balancear la ecuación, segundo pasar los gramos a moles y tercero con las moles encontrar cuál es el que se va a acabar primero. ¿Cómo lo hago? Recuerden que si yo tengo una de metano, necesitaría una de agua. Si tengo 3 de metano, necesitaría 3 de agua, porque la relación es de 1 a 1, pero no tengo 3 de agua, tengo solamente 2. En otras palabras, necesito 3, pero tengo 2. Tengo menos de las que necesito, por lo cual el agua va a ser el reactivo límite. ¿Para qué hallar el reactivo límite? Porque el reactivo límite es el que voy a utilizar para encontrar lo que se produce.
Este ya no me importa, el metano ya no importa porque tengo mucho. Este se va a acabar primero, por lo cual este me va a decir cuánto se produce. O sea, que si yo tengo una mol de agua y se produce una de CO2, cuando tengo 2 moles de agua se produce 2 moles de CO2. Bueno, en este caso de CO, de monóxido de carbono. O sea que la respuesta, chicos, es la D, que nos dice 2 moles de monóxido. ¿Listo? La respuesta en este caso sería la opción D. Vamos con nuestro siguiente punto, chicos. Y este siguiente punto nos dice, los cambios de estado de oxidación del hidrógeno en el agua de la misma ecuación 1 y del oxígeno de la ecuación 2 son respectivamente A de 1 más a 0 y de 0 a menos 2, B de más 1 a 0 y de 0 a menos 4, C de 2 a 0 y de 0 a menos 2 o D de 2 a 0 y de 0 a menos 4. Un minuto para que nos den sus respuestas. Listo, chicos. Acá nos está diciendo, tenemos dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Para la ecuación 1 vamos a ver cómo cambia el hidrógeno. Listo. Y para la ecuación 2, cómo cambia el oxígeno. Estados de oxidación. Recordemos lo siguiente. Nos están preguntando el agua con respecto al hidrógeno, ¿cierto? Entonces, recordemos que en el caso del oxígeno, el oxígeno va a tener un estado de oxidación -2. Si esto es -2, para que esto me dé +2 y por tanto me dé 0, esto va a tener +1. Recordemos que el hidrógeno es +1. Entonces, el hidrógeno inicialmente está en +1. ¿Listo? Y pasa a estar solo. Recordemos que cuando está solo, el estado de oxidación siempre va a ser 0. O sea que pasó de +1 hacia 0. Ahora, una clave, chicos. Recordemos que siempre que, vamos con la siguiente ecuación, recordemos que siempre que está solito es 0. Además recordemos que el oxígeno tiene estado de oxidación -1 y -2, no tiene -4. O sea que con eso podríamos anular dos opciones de respuesta. No obstante, vamos a hacerlo. El oxígeno acá estaría con -2, acá tendríamos +2, por lo cual tendríamos +2 menos 2 igual a 0. En otras palabras, el oxígeno acá estaba en 0 y pasó a -2. Tenemos entonces que las opciones de respuesta nos dicen, la A nos decía que pasaba de 1 a 0 y de 0 a -2. Pasa de +1 a 0 y de 0 a -2. Por tanto, nuestra opción correcta para este punto es la opción A. ¿Listo? Vamos, chicos, con nuestro siguiente punto. Y nuestro siguiente punto dice, la geometría molecular de la molécula del monóxido de carbono es A angular, B trigonal plana, C tetraédrica o D lineal. Un minuto para que den sus respuestas.
Chicos, nos están preguntando por la geometría molecular, en este caso del CO, ¿cierto? Si estamos hablando de la geometría molecular, en este caso del monóxido de carbono, recordemos que tenemos dentro de las opciones de respuesta la A, que nos dice angular. La angular es básicamente cuando tenemos una molécula formada por unos átomos y se forma un ángulo. Ejemplo, la molécula de agua, H2O, ¿cierto? Eso sería angular. Cuando nos hablen de trigonal plano, nos están hablando de un átomo que tiene ángulos, pero en este caso 3, ¿cierto? Y además están en un solo plano, o sea que si la cogiéramos así, se estarían en una misma dimensión, en un mismo plano. La C dice tetraédrica. Entonces tenemos una tetraédrica como una especie de, como si tuviera paticas, y la última que es lineal es cuando un átomo está al lado del otro. Como estamos hablando de una molécula que tiene solamente dos átomos, estamos hablando de una molécula que se organiza de forma lineal. Por tanto, la respuesta correcta para esta pregunta es la de lineal. Listo. Vamos con nuestra última pregunta del día y es, la fórmula condensada del ácido fosfórico es A, H2PO3, B, H2P2O7, C, H3PO4 y D, H2P2O5. Un minuto para que den su respuesta. Listo chicos, acá nos están hablando de un ácido, específicamente de un oxoácido. ¿Listo? ¿Por qué lo sabemos? Recordemos que cuando estamos hablando de un ácido estamos hablando de un elemento que está acompañado de un hidrógeno, que se diferencia de los hidruros por algunas características particulares como que están en forma acuosa. Acá lo adicional, chicos, es que tenemos un oxígeno, entonces por eso ya no es un ácido solamente, sino que es un oxoácido, le adicionamos un oxígeno. ¿Listo? Recordemos que lo que nos están hablando acá del ácido fosfórico es lo que conocemos como una nomenclatura tradicional. ¿Y qué me dice la nomenclatura tradicional? Que yo debo, para nombrar un compuesto como estos, primero decir ácido, es decir que es un ácido,
más el elemento que está en el medio, el elemento que da la característica. Recordemos que todos los 8 ácidos van a tener oxígeno e hidrógeno, o sea que el que va a dar el nombre realmente va a ser el de la mitad, y le vamos a adicionar un prefijo y un sufijo. Ese prefijo y ese sufijo, recordemos que corresponden a unas reglas, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un elemento en la mitad que tiene 4 estados de oxidación, entonces el prefijo sería hipo y la terminación sería oso. Si tenemos que tiene el segundo estado de oxidación, sería oso, el tercero sería ico y el último sería per-ico. ¿Listo? En otras palabras, si vamos a utilizar un elemento que tiene 4 estados de oxidación, el estado de oxidación mayor será per, el estado de oxidación menor será hipo, oso. En los estados de oxidación de la mitad será utilizar estos dos. En este caso estamos hablando del fósforo. Y el fósforo en este caso tiene dos estados de oxidación, más 3 y más 5. Por lo cual no vamos a utilizar todo esto, sino solamente los de la mitad. Si el estado de oxidación de este fósforo va a ser más 3, voy a terminar con la terminación oso. Y si es más 5, voy a terminar con la terminación ico. Como acá de una vez me están dando el nombre, yo ya sé con cuál estado voy a utilizar, ¿cierto? ¿Cuál voy a utilizar? Sin embargo, hagámoslo como si no supiéramos cuál es el estado. Entonces yo digo, el oxígeno siempre trabaja con menos 2, excepto en los peróxidos. Esto no es un peróxido. El hidrógeno con más 1, excepto en los hidruros, ¿cierto? Esto no es un hidruro, es un ácido. Por tanto, si tuviésemos acá más 1, y acá tenemos, recordemos que en este caso tenemos menos 2, ¿cierto? La única forma de que acá podamos utilizar, si acá utilizamos el más 3, acá nos daría, digamos que más 3 nos daría más 4, ¿cierto? Acá tendría que utilizar un numerito que me diera 4, pero básicamente acá como la terminación es 5, nos están diciendo, no, utilice acá el 5. Y si yo acá utilizo el 5, chicos, esto me da más 1, más 5 me daría en este caso más 6, ¿cierto? Como tengo en este caso más 6, acá tendría que tener un 3, pero no hay ninguna opción de respuesta que me diga H, P o 3, ¿cierto? Para que me diera 6. Por lo tanto, el 3 tiene que estar acá. Como tengo acá un 3, 3 por 1 sería 3, 3 más 5 darían, en este caso, 8, y por tanto acá tendría que tener un 4 para que 4 por 2 me dé menos 8. Con eso lo que estamos diciendo, chicos, es que la molécula que corresponde al ácido fosfórico será H3PO4. ¿Listo? Más 8 menos 8, recordemos que esta molécula debe dar igual a 0, por tanto, más 8 menos 8 me da 0. Y el ácido fosfórico es el H3PO4. ¿Listo? Chicos, muchas gracias por participar de este espacio. Recuerden que la idea era básicamente que pudiésemos compartir con ustedes la resolución de algunos ejercicios tipo examen de universidad, en este caso tipo examen de Universidad Nacional, y específicamente el área de química. Esperamos que les haya servido este espacio para que practicaran un poco. Los invitamos a que sigan atentos de la página de la institución para que sigan dándose cuenta de todo lo que vamos a estar desarrollando durante estos días. Muchas gracias por participar, chicos de la asesoría. Esperamos que tengan un muy buen día. Chao.